vamos en esta hora a culminar. Bueno. Mirá, podés hacer algo muy lindo y es que podés invitar a esa persona en la semana a tomar un café y charlás tranquilamente. Invertí en la vida de tu hermano, ¿está bien? Querés como en 5 minutos sintetizar la vida. Era solo un saludo nada más. Veo a uno que está pero contando la vida, obra. Se stalkeó a sí mismo, o sea, le contó todo, directamente. Vamos en esta mañana, por la gracia del Señor, a terminar lo que ha sido el poder exponernos ante la carta de Efesios, y claramente veo tanta riqueza en este libro que, para ser justos y honestos, creo que hemos solo navegado casi de forma superficial ante tanta riqueza que tiene este libro, porque hemos ido extrayendo porciones de cada capítulo, y a partir de agosto hasta diciembre vamos a meternos de lleno con una porción de Efesios capítulo número 4 del 11 al 16. Esa va a ser nuestra conversación de mitad de año para adelante, así que en esta hora y para completar este contexto de la palabra del Señor y de la carta que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia situada en Éfeso, en el día de hoy voy a tomar del verso 10 al 18, si vos me querés acompañar, y vamos a meditar y a sacar varios principios. Desde ya te digo que el bosquejo de este mensaje, bueno, todos por supuesto, pero el bosquejo de este mensaje, para aquellos que después lo pidan, lo van a tener disponible. Yo se los puedo enviar por mail o WhatsApp, lo que fuere, porque hoy día todo lo que hable, por supuesto uno intenta en cada mensaje, todo lo que habla esté basado en la palabra, digamos, ¿no? Pero la particularidad de este tramo tiene que ver con que van a haber muchas citas bíblicas. Entonces, para aquellos que toman nota, toman apuntes, tal vez se les dificulte. Entonces, para evitar eso, después cuando termine el encuentro me podés pedir el apunte, no tengo ningún problema en compartírtelo, ¿sí? Dice Efesios capítulo número 6, del 10 al 18, viene hablando el apóstol Pablo, ¿no? Dice: por lo demás, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Otra versión dice las acechanzas de Satanás. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta acá la palabra del Señor. Padre, en esta preciosa mañana
sujetamos al señorío de Cristo nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra alma, todo aquello que tal vez hoy embarga en ansiedad, en preocupación, en temor o en angustia, lo entregamos a Jesucristo. Declaramos, Señor, que en esta mañana nada va a interferir en lo que significa el soltar la palabra en el nombre de Cristo Jesús, y que nuestros corazones, nuestras vidas sean como ese campo que está ávido y que está preparado, que está regado por la obra de tu Espíritu para recibir la semilla y que pueda fructificar conforme a tu propósito y a tu riqueza, Señor. Sujetamos también en esta hora a toda obra de tiniebla y de oscuridad. Sujetamos en esta hora todo espíritu de incredulidad que quiere levantarse en esta hora contra el conocimiento de Jesucristo, para que en el nombre de Cristo Jesús tu presencia pueda prevalecer en este lugar, prevalecer en nuestras mentes, prevalecer en nuestros corazones y aún en nuestros cuerpos físicos. Que la manifestación de tu presencia en este lugar, en este día, sea plena y completa. Y como iglesia lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice amén, que significa sea hecho, Señor, sea hecho conforme a tu voluntad. Claramente la palabra del Señor, y créeme que hay tanta riqueza en esta porción, pero voy a solamente enfocarme en algunos aspectos. No, por una cuestión de tiempo no puedo ir profundo en todo, pero claramente esta porción del apóstol Pablo nos está describiendo la realidad a la cual toda persona, sea alguien que cree en el Señor o sea alguien que se ha manifestado públicamente ateo, que no cree en el Señor, nos pone en el contexto y en el escenario de lo que significa la realidad de que vos y yo estamos ante un mundo compuesto por lo natural, pero también ante un mundo compuesto por lo sobrenatural. En otras palabras, la materia, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, tiene que ver con aquello que nos habita, que nos rodea, que nos acompaña día a día. Pero claro, también hay una realidad espiritual. Y por cierto, primer principio que quiero decirte, a la luz de la palabra, la Biblia es clara en esto y arroja luz a nuestro entendimiento como hijos del Señor para darnos cuenta que siempre lo espiritual gobierna sobre lo natural. En otras palabras, lo que pasa en el mundo para nuestro ojo natural, que es invisible, pero no porque no lo veamos quiere decir que no exista o que no haya actividad espiritual, pero claramente la palabra dice que lo espiritual tiene gobierno sobre lo natural o sobre lo material. Y esto es para el cristiano, para el discípulo del Señor, es sumamente clave poder entenderlo y vivir bajo esa perspectiva, porque si no vamos a andar como ciegos que guían a ciegos. Y claramente esta porción de la palabra nos está avisorando, nos está despertando en el discernimiento este espíritu de revelación y de sabiduría que el apóstol Pablo ora en Efesios capítulo número 1 para hacernos entender que estas dos realidades, a fin de cuentas, la síntesis de todo, a la luz de la palabra, llegamos a esta conclusión, y es que todo es espiritual, amados, todo es espiritual. A veces creemos que venir a la iglesia es espiritual, ver el partido de la selección argentina anoche no era espiritual. Bueno, espero que no te hayas ido en epítetos y que la paloma se haya posado en tu hombro anoche, ¿no? Pero a la luz de la palabra, finalmente todo es espiritual. Lo que vemos y lo que no vemos. Y aún lo que vemos, por eso te digo que hay un gobierno de lo espiritual sobre lo material o lo natural. Y esto es sumamente importante y ya vamos a avanzar sobre este principio. Ahora, esta realidad acompaña al mundo desde el inicio, desde el comienzo. Y en realidad, a la luz de la palabra, también tengo que decirte que la realidad espiritual precede a la creación del mundo. De hecho, Génesis capítulo número 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios. ¿Y qué es lo que dice? Los cielos. ¿Está bien? Y este término en plural es porque
en realidad nosotros vemos un cielo, pero bíblicamente o teológicamente hablando, la existencia de 3 cielos es una realidad. Y el cristiano, el creyente, no solamente tiene que saberlo de forma intelectual, sino que tiene que discernirlo, y su fe tiene que vivirla en esa dirección y con ese discernimiento, porque claro, a la luz de la palabra, como te dije, Génesis capítulo número 1, cuando Dios creó, dice la palabra, los cielos, no dice el cielo, es porque, para muchos teólogos, lo que significó la rebelión cósmica antes de la creación del hombre y de todo lo que hoy nos rodea, hubo en los cielos una rebelión por parte de ángeles, una tercera parte de ángeles se rebelaron. Quien estuvo al frente de esta rebelión fue Lucifer, Satanás o el diablo. Cada uno de ellos tiene un significado, posiblemente lo hable más adelante. Y con él dice la palabra que una tercera parte de los ángeles dice que fueron destituidos de la gloria y de la presencia del Señor por siempre y para siempre, porque Satanás quiso, en un acto de absoluta abominación, fue abominable lo que él quiso hacer, quiso usurparle el lugar que le correspondía solamente a Dios. Y por eso es que ellos fueron, y esto es por un tiempo parcial o temporal, ellos fueron destituidos a una parte del cielo. Por eso es que rápidamente podemos identificar estos 3 cielos. Fíjate que dice Colosenses 1:16, el apóstol Pablo, hablando en este mismo sentido, dice: porque en Él, es decir, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos. ¿Podés ver esto? Otra vez, no de forma singular, sino de forma plural. En los cielos como en la tierra, y tierra no habla de tierras, sino que habla de tierra, de una. En los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Podés ver esto? La palabra claramente nos pone en este contexto, en este escenario. Es decir, esto no es una votación democrática de la humanidad. ¿Qué hacemos? Estamos ante esta realidad de estos 2 reinos, reino de luz y reino de tiniebla. Elegimos, votamos, consensuamos, nos ponemos de acuerdo como humanidad. Desde el momento en que vos y yo fuimos alumbrados a este mundo, entramos en un contexto de lo que significa la realidad espiritual, el ambiente espiritual que gobierna sobre lo material, pero con la existencia de estas 2 entidades y nociones de lo que tiene que ver, en pocas palabras, con el bien y con el mal, con la luz y con la tiniebla. Y bajo esta perspectiva, vuelvo a decirte, es que la palabra nos describe la realidad o la existencia de estos 3 cielos. El primer cielo es el que vos y yo vemos cada mañana al despertarnos. De hecho, yo estoy predicando ahora, pero puedo ver el cielo. Y ese primer cielo, esa bóveda que nos acompaña día a día, es lo que para la palabra define Apocalipsis capítulo número 13, es el primer cielo, ¿sí? Es lo que para nosotros es el asiento de lo que es el cosmos, las galaxias, estrellas, planetas, etcétera, etcétera. Ahora, hay un segundo cielo que la palabra claramente también determina, y lo acabamos de leer, Efesios capítulo número 6, verso 12, y este segundo cielo es el que está en este preciso momento ocupado por los ángeles caídos. Este segundo cielo es el que en este momento está ocupado en las regiones celestiales, dice el apóstol Pablo. Está ocupado por principados, por potestades, por gobernadores de las tinieblas y aún por demonios. Yo no sé si vos recordás, pero la palabra también registra un episodio de Daniel, allí en el capítulo número 10, verso 13, cuando Daniel eleva una oración ante Dios. Vamos a leerlo, me gusta. ¿Puede ser, Joaquito? Que sos un crack. Dice así: pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia, dice, me impidió el paso. Daniel estaba orando, estaba elevando una oración, ya vamos a llegar al tercer cielo, ¿sí? Dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe
del reino de Persia. Y si vos después seguís leyendo, dice que después se iba a manifestar el príncipe de Grecia. O sea, quiero que entiendas que esta realidad espiritual que hoy está ocupando este segundo cielo, muchas veces es lo que hace como trave o como filtro de lo que significa la oración de los justos que llegan al trono. Y esto fue lo que experimentó Daniel aún en su contexto en Babilonia. Así que para nosotros es importante también poder identificar estas realidades que son naturales, que son materiales, que son físicas, pero que por sobre todas las cosas son espirituales. Y hay un tercer cielo del cual la palabra también habla. Segunda de Corintios, capítulo número 12:2, el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre, dice. ¿Estará Joaquito o no? Dice, conozco a un hombre, dice que ascendió y que llegó. Dice, no sé si lo hizo en el cuerpo físico o en el espíritu, pero literalmente lo identifica y dice que ascendió hasta ¿qué cielo? Tercero. ¿Podés ver esto? Es decir, el apóstol Pablo da testimonio de la realidad de lo que vio en ese tercer cielo. Así que hasta el momento, a la luz de la palabra, ¿cuántos cielos podemos identificar? 3. ¿El primero cuál es? El natural. Es el que en este momento, cuando termine el encuentro, vas a levantar la cabeza y vas a dar testimonio de la realidad y la existencia de ese primer cielo. Muy bien. ¿Segundo cielo cuál es? Es el espiritual, en el cual ¿quiénes habitan en ese segundo cielo? Bien, Joaquito, muy bien. Las huestes ángeles caídos, ¿sí? Efesios 6:12 claramente lo describe. Y recién leímos la experiencia que aún Daniel tuvo que atravesar con la realidad y el movimiento de ese segundo cielo. Y hay un tercer cielo, que ¿quién habita ese tercer cielo? El trono de Dios, la presencia misma de Dios, es quien habita en ese tercer cielo. Ese trono lo tiene al Padre, pero a la derecha está el Hijo también reinando y gobernando. Así que bajo esta realidad, quiero, iglesia, decirte que como comunidad de fe, no somos una iglesia de la cual nos vamos a los extremos de lo que significa reconocer la realidad espiritual, en la cual en un extremo nos encontramos con gente que ve demonios hasta detrás de los arbustos. ¿Está bien? Este puede ser un extremo peligroso, riesgoso, porque de repente todo termina siendo por culpa de Satanás. Y este puede ser un extremo en el cual perdemos la capacidad del discernimiento y simplemente lo que hacemos es todo lo malo que me pasa, todo lo que no lo puedo explicar, la culpa es de Satanás, ¿de acuerdo? Ahora, hay un segundo extremo que también es sumamente nocivo y es aquellos que niegan absolutamente la actividad espiritual. Es decir, nada es espiritual, por consiguiente todo es material. O nos podemos encontrar con una iglesia que no discierne lo espiritual y todo lo desarrolla desde lo intelectual, desde lo racional, y no hay una conexión con lo espiritual. ¿Estás acá, iglesia, no? Entonces nuestro desafío no es ni posicionarnos en este extremo, ni tener un movimiento pendular en el cual nos vamos a este otro extremo, sino ser una iglesia que está velando, que está siendo sobria, que practica el discernimiento y que tiene la capacidad, porque el Espíritu Santo trae revelación y sabiduría y nos da esa capacidad de poder discernir todo aquello que estamos transitando, aún aquellas cosas que nos suceden, poder tener el discernimiento de decir, Señor, esto podemos caminar de esta forma, estás trayendo discernimiento y entendimiento a nuestra vida para poder darnos cuenta qué responde al reino de la luz y qué responde al reino de la tiniebla. ¿Me seguís hasta acá o no? ¿Vamos bien? Claramente, Satanás es quien preside a este reino de tiniebla o al ejército enemigo, podríamos decir. Satanás es el príncipe de las tinieblas. El apóstol Pablo no escatima en adjetivizar su realidad. En una de las cartas él dice, Satanás es el príncipe de este mundo. Otra versión dice que Satanás es el Dios de este siglo. O sea, para que por ahí entendamos y ninguno diga, bueno, tal vez Satanás es ese muñequito
que tiene una cola larga. No sé si alguna vez has respondido, ¿no? Pero acá Satanás metió la cola. Acá metió. Y la verdad es que yo siempre, cuando a veces me encuentro con gente que dice así, cristiana, le digo, dame la cita bíblica de eso. ¿Dónde está? Porque nuestra teología es Satanás metiendo cola, ¿no? Vive metiendo cola. Es como anda como el cangrejo, de reversa, digamos, ¿no? Y la verdad que la palabra en esto lo pone en evidencia. Dice, Satanás está activo, está operando. Y esta mañana tengo la certeza que voy a traer tanta luz, no yo, sino el Espíritu Santo, aún a veces en nuestra comprensión teológica de lo que significa esta tensión de Satanás, ¿no? La cruz hoy está activo, no está, fue vencido, pero ¿qué? ¿Sigue metiendo cola? No, mete cola, mete de todo. Ahora, Él es la cabeza, es quien lidera el reino de la tiniebla, pero según Efesios capítulo número 6, también nos habla de principados, habla de la existencia espiritual en las regiones celestes de principados. ¿Y a qué se refiere esencialmente la palabra? Daniel 10, 20 al 21 está la referencia. No lo busques, Joaquito, tranquilo. Pero la referencia es que a cada nación la tiniebla ha designado un príncipe. Lo leíamos recién. Está el príncipe de Persia, está el príncipe de Grecia. Latinoamérica, si no aparece en la Biblia, entonces estamos... No. También en las regiones celestes, en nuestra nación, en las naciones latinoamericanas, en cada continente, vemos lo que significa el movimiento de los principados. Es decir, príncipes son seres espirituales, son ángeles caídos, de los cuales la autoridad que el hombre pierde en el Edén de forma voluntaria al probar ese fruto y que le entrega esa autoridad a Satanás. Por eso es que él ahora, sobre el mandato que se nos había dado de poder sojuzgar, administrar y ser buenos mayordomos de todo lo creado, nosotros voluntariamente, al haber desobedecido a lo que Dios dijo, de ese árbol no coman, le entregamos voluntariamente la autoridad a Satanás. Y por eso es que Satanás hoy tiene autoridad. Y hay rangos de autoridad en la tiniebla, y aún es como si Satanás hubiese tomado el mapa completo y él ha distribuido estratégicamente a principados en todos los continentes, en todas las eras y también en el tiempo. ¿Estás acá, no? Sí, pero sigue diciendo la palabra, no solamente Satanás es el líder, es quien lleva la cinta de capitán en la tiniebla, sino que hay principados. En segundo lugar, dice la palabra que hay potestades que también se manifiestan en esta región celeste, en este segundo cielo, y estas son las fuerzas especiales que dominan ciertas áreas en cualquier sociedad. Es decir, ámbitos como la educación, ámbitos como la seguridad, ámbitos aún políticos, ámbitos que tienen que ver hasta con lo religioso. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, créeme. Por eso el hombre que está en una búsqueda espiritual, sin embargo, está hoy asistiendo a lo que el profeta Isaías dice, van a cisternas que están rotas. La espiritualidad del hombre de hoy está yendo a lugares en los cuales las sectas están creciendo, la bruja, el medium y tantas otras sectas que son falsas, obviamente, pero que claramente quien está operando detrás de ello, y que claro que la gente dice, pero el gauchito Gil me sanó, pero el Salamuerte le pedí, me dio el auto, pero le llevé el diagnóstico de mi hijo y la curandera del barrio me lo sanó. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque en el reino de la tiniebla no solamente hay autoridad, sino que también hay manifestación ¿de qué? De poder. Y esto la iglesia tiene que también saberlo. Claro está, Satanás no va a darte nada gratis. Él también intercambia. Entonces, hay gente que decide hacer esto y entrega vida, de lo que fuere, pero esto no es gratis. Pero hay poder en la tiniebla, claro está, por supuesto. Así que estas fuerzas especiales que dominan ciertas áreas de la sociedad es el reino de la tiniebla operando por medio de las potestades. En cuarto lugar, dice Efesios 6,
Hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y estos, la palabra tampoco describe mucho, por eso yo tampoco voy a hablar más de lo que la palabra habla, ¿de acuerdo? Y en esto también quiero, iglesia, llamarte al discernimiento, porque podés caer en el riesgo de a veces abrazar una creencia de la cual la palabra no habla, y podés aún formar tu teología y tu cosmovisión cristiana de lo que significa que estamos en un embate espiritual, en una lucha espiritual, pero a veces, si esa cosmovisión no está anclada a la palabra, el riesgo está en que estás peleando la guerra de las galaxias, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Yo estoy hablando lo que la palabra dice. Y si la palabra nos da hasta acá, yo hablo hasta acá. No voy ni a inventar ni a decir, me parece, creo, puede ser, ni siquiera la experiencia, amados. Y cuando hablamos de estos gobernadores de las tinieblas de este siglo, lo que podemos vislumbrar es que son estos seres espirituales, y la Biblia de Jerusalén es la que tal vez mejor traduce esta expresión, como los dominadores de este mundo tenebroso. Y en último lugar, dice ahí, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se refiere esencialmente a los demonios que conforman el ejército del enemigo que opera sobre y en las personas. ¿Podés ver? Podés claramente ver que este reino de la tiniebla no solamente tiene entidad, tiene existencia, tiene autoridad, tiene poder, tiene rangos, están organizados, aunque el principio que preside en ese reino de tiniebla es la rebelión, pero aún así ellos están organizados en la estrategia. Y el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Miren, por lo demás, sepan esto, que si sos parte del cuerpo del Señor, vas a estar en un embate espiritual. Tal vez esta ha sido parte también de tu realidad desde el momento que dijiste, me convertí a Cristo, empecé a crecer en la fe y es como que el mundo se levantó contra mí. La familia, los compañeros de trabajo, mis hermanos, mis amigos. Desde que conocí al Señor, ya mi novia me mira raro, porque claro, esto es experimentar lo que el apóstol Pablo dice, el haber sido trasladados del reino de la tiniebla al reino de su Hijo, al reino de la luz admirable, pero el caminar en el ejercicio de lo que significa ser parte de la iglesia es darnos cuenta que estamos en un movimiento contracultural, o sea, vamos contra la corriente de este mundo y de este siglo, es decir, vas a tener oposición si sos un seguidor de Jesucristo. No sé si recordás cuando estuvimos viendo hace unos meses atrás la serie de Nehemías, ¿no? Y Nehemías fue a reedificar los muros y una de las realidades por las cuales él tuvo que decir cómo avanzamos fue que se levantó oposición contra él y contra el pueblo. Porque precisamente donde está la luz, la tiniebla tiene que retroceder, pero la tiniebla va a ofrecer resistencia y oposición. Por eso es que esta realidad espiritual la iglesia no debe desconocerlo. No debe irse al péndulo y decir, no existe nada, no pasa nada, mi vida no tiene nada que ver con esto. Sino que por el contrario, la palabra es clara, es enfática. Me atrevo a decir, esta es una de las realidades teológicas que la palabra más grita para que la iglesia pueda caminar en el discernimiento de que nuestro reino es un reino netamente espiritual, pero ese reino espiritual, que por cierto es el vencedor, es el que, perdón que te espoleé el fin de la historia, pero el reino de la luz gana y vence. Lo cierto es que la tiniebla va a levantar hasta su último minuto oposición y resistencia a esta realidad. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien o no? ¿Avanzamos o no? Porque mirá que esto se va a poner lindo, ¿eh? ¿Estás seguro de eso? ¿Sí? Miralo al que tenés al lado y decís, ¿seguimos o no? ¿Vamos para adelante o no? Muy bien.
Tal como recién veíamos la existencia del ejército, quien preside Satanás, el enemigo, también está el ejército del Señor. Y este es infinitamente superior al ejército enemigo, iglesia. Superior, o sea, no tiene punto de comparación. Siempre lo digo en la charla cuando estamos en ADN Alfa, aquellos personas que van a hacerse miembros de esta casa, les digo, es como si se enfrentase una hormiga roja contra un tiranosaurio rex, para que entiendas, ¿no? Sí, el reino de tiniebla tiene entidad, tiene poder, tiene autoridad delegada, pero es la hormiga que enfrente tiene a un tiranosaurio rex, tiene al vencedor, tiene al victorioso. Y este ejército está compuesto, quien es la cabeza, Dios el Padre, que según Romanos 8:31 dice así: Él está a nuestro favor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados? Decía el salmista, Él es Jehová de los ejércitos, el omnipotente. Gloria a Dios por esto. Este Dios trino, integrado por el Padre, integrado por el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Apocalipsis 19:16 dice: Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, amado. Quiero que lo veas así, como ya que estamos en un clima futbolístico, que Copa América, Eurocopa, lo que quieras. ¿Viste cuando el partido se está por presentar? Que te ponen en la pantalla la formación. Bueno, yo en este momento te estoy dando la formación de ambos equipos. El Padre, el Hijo, tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Y la Biblia lo dice así: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Amado, pensá por un instante esto. O sea, vos sos parte del equipo en el cual lo integra el omnipotente, lo integra el Rey de reyes y Señor de señores, y lo integra aquel que vive en nosotros y que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. O sea, ¿quién quiere quedarse afuera de ese equipo? Qué hermoso partido por el cual, si estamos en Cristo, somos llamados a jugar. Y gloria a Dios por esto, amados. Ahora, la formación sigue y dice la palabra que también hay ángeles de Dios. Y también Apocalipsis 5:11 nos dice que en cuanto a cantidad, dice que son millones y millones. Casi como que el ojo natural no lo, dice el apóstol Juan, como que no podía como contarlos. Claro, si una tercera parte de esos ángeles cayeron en rebelión, es decir que para el equipo del reino de la luz, ¿cuántas partes tenemos? Las 2/3 partes. Es decir, como le dijo Eliseo, ¿se acuerdan, no? Al criado, como diciendo, che, vienen contra nosotros. ¿Y qué dijo Eliseo? Metámonos a la cueva, que yo ya conozco las cuevas. No, Eliseo dijo, Dios, te pido que sus ojos sean abiertos a la realidad de lo que significa que sus ojos puedan ver que más son los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Y dice que ahí era. Y hay gente que tiene el don del discernimiento espiritual. Hay hermanos en esta casa que me han dicho, pastor, hoy terminó el encuentro y ¿sabe qué? Veía en este lugar legiones de ángeles. Y hay otros que Dios no se los revela porque se hacen en las patas, literalmente. ¿Y por qué no me da a mí el Señor ese don? Porque a vos, cuando te suena la puerta de la habitación, estás, ¡ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Imagínate si el Señor te da la gracia de abrirte los ojos para que veas los ángeles que están rodeando este lugar. Pero hay hermanos, hay hermanas que tienen ese discernimiento, tienen esa percepción espiritual y pueden ver que si bien en lo natural, Joaquito, ¿qué pasó con hoy? Connie no vino directamente. Mi vida, Connie la... está sirviendo. Y la Gwen también está sirviendo, ¿no? Paz al corazón porque no vi ninguno hoy día. Pero ustedes son valientes también, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces,
Yo hoy puedo ver a Joaquito y puedo ver que él está vestido y puedo ver su ropa, puedo ver su look, puedo ver su outfit. Me salió, qué tremendo. Pero lo que el ojo natural ve, hay algo mucho más profundo que es lo que en lo espiritual está sucediendo. Y esta es una realidad, insisto en esto, que la iglesia no puede estar ajena, porque de esto se trata también el avance del evangelio. ¿Seguís acá, no? Y te pongo los últimos integrantes de este equipo, que somos los santos, es decir, la iglesia del Señor. Acá estamos, amados, acá estamos. Cada creyente es un soldado de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual en 2 de Timoteo 2:3. Vos y yo somos llamados a militar por el evangelio. Somos parte de la milicia del reino de los cielos, amados. Así que ponete a pensar por un instante, ¿quiénes integran esta selección de selección? O sea, nunca en la historia nadie podrá superar a este equipo. Este Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los ángeles y ¿quién más? El cuerpo del Señor, de toda lengua, raza, nación, de toda era que está haciendo el Señor, está constituyendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la buena nueva es que somos parte no solamente del mejor equipo, sino que también vos y yo somos llamados a esta lucha espiritual. No podemos hacer la gran avestruz en la cual metemos la cabeza, esperamos que pase el conflicto y cuando pasó todo decimos, ahora sí, yo soy cristiano, ahora sí vengo a cantar. Sino, si vos sos un seguidor de Jesucristo, vos tenés que saber que sos parte de la milicia del Señor, sos parte del equipo del Señor. Y quiero decirte lo siguiente, en la nómina del Señor sos parte del equipo titular del Señor. Él no te manda al banco. Sos titular en el equipo del Señor. Pero amados, hay un encuentro que se está disputando, hay una lucha que se está librando. Y la iglesia no puede estar ajena a esa realidad. Ahora, ¿tengo que avanzar? ¿Venimos bien hasta acá? Ok. Introducción nada más. Ahora, la hermosa noticia es que tenemos fundamento de victoria para no solamente saber que somos parte del reino de la luz, sino que estamos transitando, pero lo que estamos caminando, y es verdad que hay resistencia, es verdad que hay oposición, es verdad que hay una lucha espiritual, pero la buena noticia es que vencimos, amados, vencimos en Cristo Jesús. De manera que estamos transitando esta realidad espiritual con el resultado opuesto, es decir, ya sabemos que ganamos y ganamos por goleada por la gracia y el poder de Cristo Jesús. Yo pensé que alguien iba a aplaudir a esa realidad y a esa verdad, diciendo, ¡hey! Por eso el apóstol Pablo, cuando está mirando a sus hermanos allí en Roma, les está diciendo, ¡hey! No se olviden que somos más que ¿qué? Más que vencedores, amado. Somos más que vencedores. Oh, qué grande. Entonces me miro al espejo y digo, soy un grosso. No. Entonces el apóstol Pablo que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo. Ey, no te pongas la corona. Después sácate la selfie, pero sácatela con el que estuvo en la cruz. Entonces, nuestro fundamento de victoria descansa en estas realidades. En primer lugar, en el nombre de Jesucristo es que tenemos la victoria. Cristo venció a Satanás en su vida personal cuando estuvo hace 2 milenios aquí en la tierra. ¿Me seguís, no? No solamente los 40 días que dice la palabra que fue tentado día y noche, sino que cada día de los 12.000 días que Jesucristo aproximadamente vivió aquí en la tierra, ¿tenías ese dato? No, 12.000 días Cristo vivió acá. Lo hice anoche ahí en una cuentita, me sobraba tiempo. En esos 12.000 días aproximadamente, Jesucristo, aunque fue tentado en todo, dice Hebreos, no pecó. Lucas 10:18, me encanta, dice, Jesucristo hablando con los discípulos, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquel que venció, Jesucristo. Es en el nombre de Cristo Jesús
que la iglesia encuentra la base y el fundamento de la victoria ante todo embate y lucha espiritual. Quiero que te lo digas al corazón y a la mente y al espíritu. Es en el nombre de Cristo Jesús en el que encuentro la victoria. Es en su nombre. Es en su nombre. Hay un episodio que me llama mucho la atención. Hechos, capítulo número 19, verso creo 16. No sé si recuerdan ese momento cuando habían unos judíos que estaban siguiendo a Pablo, quien estaba predicando, y es como que dijeron, che, acá me parece que hay un negocio, acá hay una beta, acá hay algo que podemos hacer. Porque Pablo está liberando gente. Pablo está expulsando demonios en la vida de personas. Pero hay como frases que él está como utilizando, ¿no? Entonces, aparentemente estos judíos quisieron levantarse su negocio propio, y dice la palabra que empezaron aparentemente como a activar su ministerio espiritual, ¿no? Hasta que un día se encuentran con una persona que estaba poseída por un demonio, y fíjate lo que el demonio le responde, y dice, miren, yo a Jesús y a Pablo los conozco. Dice, pero ustedes, ¿en nombre de quién? No, porque a veces creemos que ciertas frases, mi hermano, no existe la magia en el reino de la luz. No es que yo digo una frase y ya todo sucede. Hay una declaración de poder, claro está. Pero el fundamento de nuestra victoria es que si tu vida está anclada, es el nombre que tiene poder. No es que porque lo digo sucede y listo. En el nombre de Jesús te echo fuera. Dice el relato que ese demonio dice que empezó a atacar a estos hombres y que se fueron todos arañados. O sea, sus ropas fueron destruidas por la manifestación de lo que significaba que estos tipos se estaban metiendo en el mundo espiritual, pero no en la autoridad y en la cobertura de lo que significa, porque sus vidas no estaban ancladas al nombre que es sobre todo nombre. ¿Me siguen, muchachos, no? Entonces la clave de nuestra victoria y de nuestro fundamento es el nombre de Cristo Jesús, pero esencialmente porque nuestra vida está anclada y está bajo el amparo y bajo la cobertura. Yo estoy en sujeción a la autoridad de Jesucristo. Che, no, yo fui en una iglesia, me acuerdo, hace 25 años, y ahí hubo un pastor que decía que cuando habían cosas raras había que decir esta frase: no, amado, no te va a pasar absolutamente nada. Es más, Jesucristo también dio una lección y dijo: miren, tengan cuidado, porque cuando una persona es liberada, dice, los demonios, dice que salen de esa persona, van y buscan lugares secos, pero se encuentran con una realidad, y es que cuando regresan al cuerpo, dice que se encuentran como con la casa limpia. Es como, vamos a ministrar a esta persona y vamos a pedir que Dios la libere, claro está. Siempre le digo al equipo, pero tenemos que ser conscientes también de este principio, que si la persona no está dispuesta al yugo de Jesucristo, porque a veces la gente viene por la urgencia: pastor, óreme, pastor, me está pasando cosas en la casa, no sé, me dieron el teléfono de esta iglesia y acá estoy, están pasando cosas raras. ¿Y qué hace mucha gente? No todas, por supuesto, pero mucha gente, ¿qué hace? Lo que pasó con esos 10 leprosos: 10 fueron sanados, 9 siguieron su historia. ¿Y cuántos regresaron? 1. Si la persona, amados, no está dispuesta a ponerse bajo el yugo de Jesucristo, Jesús mismo enseñó que cuando la casa está limpia, dice que este demonio va y busca a otros 7 espíritus, aún mucho más fuertes que los anteriores, para decir: y ahora viene un gobierno encima, que le hicimos el laburo, que le limpiamos la casa, ahora hay más fortaleza, más resistencia, más incredulidad. Hola, estás iglesia, ¿no? Porque a veces pensamos, viste, la iglesia me resuelve el sentido urgente. No, ya está, ya se me resolvió el matrimonio, el trabajo, ya conseguí lo que quería. Muchas gracias, chuic, corazoncitos, me gusta. Y vos decís, la persona, 0 discipulado, 0 seguir a Cristo. Y yo a veces digo: Dios tenga misericordia de esta vida. Porque, amados,
hay un poder que se desata y que es real. La tiniebla manifiesta oposición ante la luz. Y Satanás no está jugando con balas de sal. Satanás, dice la palabra, Juan 10:10, ha venido para matar, robar y destruir. Y no para, amados, no para. Vos y yo estamos anhelando las vacaciones de invierno. Satanás labura 24/7 bajo este propósito. Te ve a vos, me ve a mí y dice, todos los días trabajo porque quiero ver tu vida destruida, sin propósito. Satanás no conoce de compasión, no conoce de misericordia. Por eso tiemblo cuando a veces los cristianos están transitando en la cornisa como diciendo, bueno, cuando me pongo otra vez las pilas con el Señor vuelvo. No tenés una idea, amado, de lo que Satanás, que él sabe que le queda poco tiempo, está arremetiendo y como nunca antes. Y amados, quiero decirte que Satanás no juega con balas de sal. Él está en esta hora disparando municiones pesadas contra la iglesia. Se estremece mi corazón al ver tantos pastores, referentes, congregaciones de más de 100.000 miembros, y que nos llega la información, este pastor cayó en pecado sexual. Su congregación de 100.000 miembros, con más de 20 libros y no sé cuánto, y vos decís, ministerios que... Y esto no pasa en Latinoamérica solamente, esto está pasando en Europa, en Norteamérica, en Oceanía, amados. Satanás se está arremetiendo. Y lejos mi corazón está el inyectarte temor, pero quiero decirte que hay un embate espiritual. Y la iglesia no debe desconocer en el ámbito del cual nos movemos y en el cual hemos sido llamados, que es en un contexto de guerra espiritual, amados. ¿Estás acá, no? Nuestro fundamento de victoria es en el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, es en la victoria de Cristo en la cruz, amados. Por eso, si tu vida no está anclada a la cruz de Jesucristo, no hay autoridad en tu vida. Por más que vos lo repitas, vuelvo a decirte, no hay frases mágicas. Es un corazón que está rendido y que vive en dependencia y en comunión con el Señor, lo que te dé ese respaldo de autoridad, que es en el nombre de Jesucristo, pero que también es en la victoria de Cristo en la cruz. Colosenses 2, 13 al 15, amados. Y que se oxigene tu fe en esta mañana, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, amados. En la cruz del Calvario. Y si vas a aplaudir al Rey de Gloria, hacelo con todas tus fuerzas, amado. Oh, aplaudimos tu victoria, Cristo, en la cruz. Aplaudimos tu victoria, Rey. Porque es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios por esto. En tercer lugar, el fundamento de la autoridad que tiene la iglesia es en la autoridad del Cristo exaltado como Señor, amados. Efesios 1, 20, 22, lo prediqué el primer domingo de esta serie. Dice, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él, es decir, Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y aún, ¿a quién? A la iglesia, amado. Oh, gloria a Dios por esto, amados. Porque es en la autoridad del Cristo exaltado como Señor. Y ahí el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu de Dios, Filipenses, dice, y se le dio un nombre. ¿Qué nombre recibió, mi amado? ¿Qué nombre recibió? Recibió un nombre que es sobre todo nombre. De todos los nombres,
Su nombre está por encima. Y nadie está por encima de su nombre. Para que en el nombre de Jesucristo, dice la palabra, se doble toda rodilla. Amados, la iglesia voluntariamente, en nuestro tiempo de adoración, en nuestro tiempo de intimidad y habitación, nos arrodillamos, nos postramos, no tenemos problema. Pero esta declaración del apóstol Pablo, veremos su cumplimiento en el regreso de Jesucristo, amados. Y en ese regreso no solamente estaremos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, sino todos aquellos que irán a pelear contra el Cordero. Pero dice la palabra, amados, que en ese bendito y glorioso día, bajo el nombre de Jesucristo, dice que toda rodilla va a doblarse, de los inconversos y de los apasionados por el reino, de aquellos que le resistieron y de aquellos que siguieron al Cordero hasta donde él iba. Toda lengua dice, no solamente la de la iglesia, toda lengua, la karateca, toda lengua, la que blasfemó contra él, la que le traicionó, la que le negó, la que se burló, por supuesto la lengua que también le honró, la lengua que testificó. Pero dice la palabra, toda lengua, de todas las eras, amados, de todos los tiempos, dice, toda lengua confesará. ¿Qué significa confesar? Dirá lo que el cielo está declarando, que Él es santo, que Él es justo. ¿Qué está el cielo declarando en esta hora? Que Él es santo, 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 santo. Y dice la palabra, llegará ese día en el cual toda lengua confesará al nombre que es sobre todo nombre. Toda lengua confesará. ¿Confesará a quién? A Jesucristo. Confesará a Jesucristo. Aún las huestes de maldad, amado, tendrán que declarar para la gloria de Dios Padre. ¿Estás acá, amado, no? Y en cuarto lugar, el fundamento de la victoria por la cual la iglesia en este ambiente de embate y de lucha espiritual nos movemos, no es solamente por el nombre de Jesucristo, por la victoria de Cristo en la cruz, por la autoridad de Cristo exaltado como Señor, como Kyrios, es decir, no hay ninguna autoridad que esté por encima de Jesucristo. Se están funcionando bien las estufitas, ¿no? O será el fuego del Señor, amado, no sé. En cuarto lugar, y esta es tan clave, amado, es en nuestra unión con Cristo. Por eso te decía, no es solamente declarar en el nombre de Jesús te echo fuera. ¿Qué te crees que es un show eso? A veces se entristece tanto mi corazón cuando a veces veo algunas imágenes o en YouTube o en la tele, y a veces el pueblo cristiano hace un espectáculo de algo que lo terminamos licuando, amado, y pensamos que de esa forma vamos a atraer a las masas y mostrar esto y mostrar el endemoniado y hacer esto otro. ¿Cuándo lo viste a Jesús haciendo un espectáculo de su autoridad y de su poder? Nunca, amado. Nunca. De hecho, él tomaba autoridad y cuando la persona era liberada, ¿qué decía? Anda y contale a tu familia, da el testimonio. Anda y hablarle al sacerdote de tu ciudad. Y hubo uno que dijo, quiero sumarme a tus filas, quiero ser parte de esos discípulos, quiero caminar en tu equipo. Y el Señor dijo, no, vas a ser más eficiente dando el testimonio en tu ciudad. ¿Y qué hace la iglesia hoy? Lo televisa, lo muestra. Y parece que cuanto más espamentosa es la escena, parece que más espiritual. Y amados, en el nombre de Jesús, vengo a decirte que la llave está en su autoridad, está en su nombre, está en lo que conquistó en la cruz. Pero también está en el secreto que la iglesia aprende a que somos uno con Cristo, amados. Estamos unidos a Él, por eso Él es la cabeza. Ahora somos uno con Cristo y su victoria es nuestra victoria. Su poder está en nosotros y su autoridad también es nuestra. Aleluya, amado, aleluya, alabado sea el Señor. Porque no nos manda
como ovejas entre lobos, indefensos, sino el que dice, mi autoridad y mi poder te respaldarán. Y caminá en mi nombre. Y seguí yendo profundo al misterio de lo que significa que con Cristo somos uno. ¿Y qué significa que con Cristo somos uno? Somos uno en espíritu con Cristo. Solo lo voy a mencionar, 1 Corintios 6, 17. Cristo está en nosotros, 1 Juan 4, 4. Nosotros estamos en Él, 2 Corintios 5, 17. Somos más que vencedores por medio de Cristo, Romanos 8, 37 al 39. Somos el cuerpo de Cristo, Efesios 1, 22. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies, Romanos 16, 20. ¿Te das cuenta lo que significa? Que como iglesia, no es que yo armo mi ministerio, me corto, hago la mía, me pongo el nombre, me hago una remera, está todo bien con las remeras, no tengo problema con eso, ¿no? Sino que la clave está en un cuerpo que no se desconecta de la cabeza. No en los hombres que están detrás de la fama y de la gloria personal. No en los hombres que usan a la iglesia para beneficio propio. Dios libre a esta casa. Dios libre al liderazgo de esta casa. De creer que podemos usar las riquezas y el nombre de Jesucristo para provecho y beneficio propio. Dios nos libre de esa tentación. Porque la clave va a estar en que la iglesia crezca en el misterio de lo que significa que somos uno en Él, uno en Cristo. Y claro, cuando somos uno en Cristo, escucha esto, cuando las huestes de maldad, cuando los demonios te ven, no te están viendo a vos, Lucho, están viendo a Cristo. ¿Por qué? Porque ahí estoy, escondido en el hueco de su mano. Y persevero ahí. Y estoy ahí. ¿Y qué dice el Señor? Vos tenés mi autoridad y tenés mi poder. Y cuando la tiniebla quiere manifestarse, lo ve, pero ya no lo ve a Lucho, sino que ve a quién, al Señor, amados, al Señor. Y entonces, ¿qué hacen? Tenemos que huir. Porque ante la autoridad delegada de Cristo hacia la iglesia, los demonios huyen. No es que se esconden, huyen. ¿Estás acá, iglesia? ¿No? Amo tanto al Señor. ¿Me das 7 minutos más? Dale. Bueno, pastor. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con que yo mañana tengo que ir a pagar la boleta? ¿Qué tiene que ver con el impuesto? ¿Qué tengo que ver con que mañana tengo que ir al laburo otra vez? ¿Qué tengo que ver con que mañana tengo que volver a cambiar los pañales a mi hija? Tiene todo que ver, amado. Porque si vos has sido un serio lector de la palabra del Señor, vos fíjate que el apóstol Pablo está terminando la carta a los Efesios y la termina luego de haber hablado de deberes cristianos, de roles entre jefes y empleados, en el trato del hombre a la mujer, esposos, matrimonios, es decir, que lo espiritual tiene todo que ver con nuestro diario vivir. ¿Me seguís? O sea, no es que, bueno, solo si se me llega algún día a manifestar alguno tengo ya la receta mágica. No, amados. Satanás te planta oposición todo el tiempo en todos los lugares. Por eso el apóstol Pablo es como que casi cierra la carta como diciendo, bueno, todo lo que estuvimos conversando y el Espíritu ha revelado y el Espíritu ha traído a sus vidas, sepan que todo eso está bajo el contexto de una lucha espiritual. ¿Me seguís, no? Entonces, pastor, que tiene todo que ver con tu presente y tiene todo que ver con tu mañana. Todo. Y escucha esto porque esto va a clarificar mucho en tu teología con respecto a Satanás. Porque yo sé que a veces nuestra fe, mejor dicho, entra en crisis cuando decimos, pero ¿no fue que Cristo en la cruz ya puso punto final a Satanás? ¿Y cómo podemos ver que todavía Él está operando? Entonces, quiero que este principio lo atesores en tu corazón, porque esto va a traer mucha claridad y mucha luz
a tu teología, pero también a tu perspectiva de este embate y de esta lucha espiritual. Y es lo siguiente: Satanás en la cruz del Calvario fue derrotado. ¿Puedes decirlo conmigo? Satanás en la cruz del Calvario fue derrotado. Y ahora escucha esto: pero todavía no ha sido derrocado. Y esto, ¿sabes qué hace? Te hace así en la cabecita. ¡Pic! ¿Qué quiere decir, pastor? Que él todavía ocupa una posición de autoridad sobre todo lo creado. Por eso es que vemos que hay actividad espiritual del reino de la tiniebla. Y entonces, si no tenemos claro esto, nuestra fe puede entrar en ese conflicto y decir, pero ¿cómo? Si no fue ya derrotado en la cruz. ¿Y qué hace ahora como manifestando? Porque todavía no ha sido derrocado. Pero, amado, quiero decirte que hay un día y una hora asignada por el cual Satanás va a ser derrocado. ¿Cómo, pastor? Por favor, acompáñame a Apocalipsis, capítulo número 20. Esta, mirá, es como cuando va a la panchería y decís con todo. Yo sé que hablar de comida a esta hora es un riesgo, pero lo recibiste en el espíritu, digamos, ¿no? Un pancho espiritual, no sé si tal cosa existe. Dice Apocalipsis 27. Oh, te estoy llevando una escena gloriosa. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, es decir, Jesucristo vino y desde su gobierno y reinado se establecen 1000 años de gobierno de Jesucristo y la iglesia en todas las naciones para restaurar todo lo que el pecado, las huestes de maldad y Satanás a la cabeza hicieron, y aún los juicios de Dios manifestados también sobre la tierra. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, es decir, cuando se transite ya ese milenio, dice, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, amados. Sí, podés aplaudir, claro está, claro está. Claro está, amado. Por eso te digo que la palabra habla de un día y una hora que ha sido establecida, amados. Y escuchá esto. Solo algunos vieron cómo Satanás fue derrotado. Pero escucha esto y recibieron el Espíritu. Pero todos veremos cómo Satanás será derrocado. Porque estaremos, amados. Oh, me encanta. Me encanta lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Gloria a Dios. Y claro que sudó sangre. Claro que su cuerpo fue lacerado. Pero, amados, vivo para ese día en el cual Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, manifieste su gloria y su esplendor. Y al mismísimo Satanás, al diablo, al engañador, a la serpiente, sea arrojada por los siglos de los siglos en ese lugar de tormento por el cual será su destino eterno, amados. Pero yo pensé que ser cristiano era venir, cantar un poquito, escuchar al pastor, ser parte de un grupo y más o menos surfear la fe así. ¿Vos sos consciente de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo? Y al partido que nos está llamando a vivir y a jugar. ¿No despierta en tu corazón gratitud y honra por decir, Señor, no sé cómo, pero desperté en este redil? Que claro, todavía huele a caca, huele a chivo, pero estoy por tu gracia en el reino de la luz.
Por tu gracia, Señor, por tu gracia. Por tu gracia. Y no solamente eso, sino que dice el Señor, y prepárate, porque tendremos una eternidad para celebrar esta victoria. Por eso amo más su regreso cada día, amado. Ahora, ya tengo que terminar. Si te digo que voy por la mitad del mensaje. No, pastor, por favor, que se me queman los fideos, porfa, pastor. Ya el domingo pasado salimos a comer, pero no me da la billetera para todo el domingo salir a comer. Bueno, vamos rápido, dale. Ahora, vos fíjate que el apóstol Pablo nos llama enfáticamente en 2 oportunidades a que nos revistamos de toda armadura. ¿Ves que Dios es un Dios de amor? Que no nos suelta ahí como hacían los romanos con los cristianos en el Coliseo romano, totalmente indefensos, para que fuesen devorados por los leones, sino que el apóstol revela el amor del Señor que dice, los envío y sé que van a jugar de visitante, pero no los envío en su fuerza, sino que ustedes necesitan revestirse de su armadura. Y prometo lo siguiente, más adelante voy a hacer una serie en lo que significa hablar de estos 6 elementos que componen la armadura del Señor. ¿Amén? ¿Sí? Hoy no lo voy a hablar, por una cuestión obviamente de tiempo, pero créeme que es oro lo que hay ahí profundo. He estado esta semana caminando ahí y es tremendo, es tremendo. Lo voy a hacer más adelante, lo prometo. Ahora, sí te quiero dar como una perlita, como un avance. ¿Querés? Escucha esto. Cuando la iglesia aprende este secreto, cuando se le revela esta verdad, camina en una mayor autoridad. Y es la siguiente. Mientras nosotros más nos vestimos de su armadura, más desnudamos la identidad de Satanás. ¿Estás acá, no? Mientras nosotros más aprendemos a tomar la armadura. ¿Cuándo, pastor? ¿En el campamento? ¿Cuándo, pastor? ¿El domingo? ¿Cuándo, pastor? Cuando me toca preparar el tema. No. Cada día, amado. Porque esta batalla no tiene tregua, no da descanso. Entonces, malos hábitos debilitan la fe. ¿Cuál es el llamado? Cada día a que te revistas de la armadura. No es opcional, amado. No es opcional. Pero ¿entendés este principio? Cuando la iglesia aprende a vestirse con la armadura del Señor, más desvestimos a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Te doy esta perla que el Señor me regaló. Fíjate esto, cuando la iglesia aprende a vestirse con el cinturón de la verdad, revela el padre de mentira que es Satanás. Cuando la iglesia aprende a vestirse de la coraza de justicia, revela cuánta injusticia Satanás manifiesta en este sistema y en este siglo. Cuando la iglesia aprende a calzarse las botas del evangelio de la paz, contrasta con el caos por el cual Satanás disfruta que las naciones caminen en esta hora. Cuando vos ves caos, ves que ahí hay una falta del avance del reino del Señor. ¿Estás acá, no? Cuando vos aprendés a tomar, dice el apóstol Pablo, dice, y sobre todo, dice, tomen el escudo de la fe. Eso es glorioso, no lo voy a hablar hoy. Dice, tomen el escudo de la fe, porque lo que revela es al incrédulo número 1, que es Satanás. Cuando la iglesia aprende a tomar el yelmo o el casco de la salvación, lo que desnuda es el hombre de perdición. ¿Estás acá, no? Porque, amado, esto es alimento sólido, viejo, ¿eh? Esto no es leche espiritual. Esto es comida sólida que hace que la fe sea robusta, lo que dice el apóstol Pablo, en el día malo. Cuando viene lo inesperado, cuando viene la crisis, cuando viene la fe, ¡ay no! ¿Y dónde está Dios? No, porque el discípulo que aprendió todos los días a caminar y a militar la batalla de la fe con la armadura puesta del Señor, dice la palabra que resiste el día malo, amados.
No, que no me llaman, que no se acuerdan de mí, que no. Y está ahí, el evangelio antropocéntrico, así. El humanista, el que tiene al hombre en el centro. Pero el soldado de Jesucristo, el que milita en la fe, es el cristiano que todos los días sabe que le aguarda embates, resistencia, oposición, pero porque sabe vestirse con la armadura que Dios ha provisto. Y que, por cierto, iglesia, la armadura no es tuya, es del Señor. Porque el apóstol Pablo dice, tomen la armadura, que no dice Made in Lucas, Made in Matías, Made in Andrés, es hecho en el cielo. Tomen la armadura de Dios. Y por último dice, tomen la espada del Espíritu, dice, que es la palabra. La palabra. Por eso tanta lucha espiritual. Por eso hoy, como nunca antes, la iglesia tiene todas las versiones, tienen todos los formatos, tiene como nunca antes en la historia ha polulado el contenido de la palabra, pero somos la generación que menos tenemos el corazón apegado a la palabra. ¿Sabes de quién es el éxito? De Sata. ¿Y sabes cuál es la invitación del Señor? No que la iglesia te entretenga, que te haga cosas bonitas, que te mimosee un poquito. No que si no hay cosas, si no hay espectáculo, hay show, la verdad que No. Dice el Señor, vos tenés que aprender a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y cuando la iglesia aprende a tomar esa espada y a pegar su corazón a la palabra y al Dios de la palabra, y mi vida está anclada, mi boca habla la palabra, mi corazón medita en la palabra y mis pies caminan como fruto de permanecer en la palabra, ¿sabes qué? Desnudamos la esclavitud y la opresión de Satanás. Juan 8:32, Jesucristo dijo, y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué les va a hacer? Libres. Pero el que no conoce la verdad, ¿vive qué? En esclavitud y en opresión. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, aprendan a tomar la espada, que es la palabra, y esto lo voy a predicar mucho más adelante, que es la palabra vivificada por el poder del Espíritu Santo, es más que una ojiva nuclear, amados. Es un arma de destrucción masiva en el reino de las tinieblas. Y te recuerdo, el apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pastor, mire, mañana me voy a una armería acá. Ya está, me inspiró. Me voy a comprar una UCI, una AK-47. No, amados. El apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no es con lo que el mundo se jacta. No es escuchar a los poderosos diciendo, no es ver cómo en los desfiles bélicos uno dice, mirá ese misil, mirá ese cohete, tiene un transatlántico y es nuclear. Vos dejá que las naciones sigan creyendo que esas armas son las poderosas. Vos tranquilo, pero que tu corazón no esté anclado a la actualidad de lo que los medios te dicen. Tu corazón tiene que estar anclado a las armas que son poderosas en el Señor. Son poderosas en el Señor. Y créeme que tienen poder de destrucción mucho más grande que lo que Norcorea, lo que Rusia, China, Estados Unidos, Israel, lo que quieras, poné ahí la nación que quieras, no se compara con el poder de las armas para todos aquellos que estamos en el Señor, porque son poderosas. ¿En quién? En Él. En Él. Muy bien. Ya está, listo. Tengo todavía, pero ya está. Termino con esto. Frente a esta realidad, pastor, ¿cómo tenemos que enfrentar esta lucha? Ya reconozco que estoy en un campo de batalla, reconozco la realidad de estos dos reinos, reconozco que he sido provisto de una armadura que es poderosa en el Señor, reconozco que Satanás tiene un plan y que ese plan es que justamente no se cumpla
o no se cumplan los propósitos del Señor aquí en la tierra. Y que Satanás intenta de una forma u otra, por medio de la ignorancia, escucha esto, en la era del mayor conocimiento, por el cual las universidades se jactan, los grandes pensadores se jactan, nos jactamos de ser de las sociedades la más evolucionada. Quiero decirte que en el diario de Dios, en el diario celestial, somos considerados de las generaciones más ignorantes, porque es cuando el hombre menos reconoce al Creador. Efesios 4:18 dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esta es la foto del corazón del hombre de hoy fuera de Dios. Y Satanás quiere mantener engañada a la gente, a las naciones. Escucha esto, Satanás procura incesantemente que la iglesia no sea santa según lo que Dios se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, amados. Dentro de su estrategia es lograr que la iglesia siga dividida en el mundo entero, pues de nuestras divisiones Él saca grandísimas ventajas. Y así transita el mundo, así transita la sociedad, así transitan las naciones, los países y la iglesia también. Porque ¿sabes lo que Satanás en el fondo quiere? Para él no hay mayor negocio que ver la iglesia, que es la agencia del reino de los cielos, aquí en la tierra puesto de manifiesto, que viva en una tibieza espiritual, que viva en un status quo, que viva con una fe absolutamente domesticada. De fin de semana, que hago esto, cumplo, soy buena persona, no le pongo la basura al tacho del vecino, me porto más o menos bien, no fumo, no tomo. Creemos que es una lista de moralismo seguir a Cristo. Déjame decirte esta mañana que es muchísimo más que eso. Y Satanás que está ahí diciendo no, pero porque él sabe el poder que hay en el cuerpo de Jesucristo cuando la verdad se revela, porque es la única que tiene la autoridad para abrir su boca y declarar la verdad a todas las naciones. Y es esa verdad la única que puede traer libertad a todas las naciones. Por eso Satanás, ¿qué quiere? Que la iglesia esté ¿qué? En un sueño ¿qué? Profundo, cómoda, que no le pidan demasiado. No, tanto no, tantas horas, tanto tiempo. Ahí, bueno, estoy ahí, vengo quemado, así que no, ahora tiempo de pastar, me dijo uno una vez. No sé cómo se autopercibía ese hermano. Y quedo ahí. Entonces, ¿cómo debo luchar, pastor? Porque reconozco todo esto. De dos formas. La primera, dice el apóstol Pablo, estén firmes. En estos versículos que hemos leído, en 3 oportunidades nos llama a estar firmes. ¿Pero firmes en qué? En la posición que Cristo ya conquistó en la cruz, amados. Y permanece ahí, en la victoria de Cristo. Viví en la victoria de Cristo. Parate en la victoria de Cristo con tu armadura. Parate en tu conexión con Dios. Parate ahí, amado. Y viví en esa posición, porque a Cristo no le salió gratis, no le salió barata tu posición. Le costó toda su sangre, toda su vida, amado. Por eso no deshonremos el sacrificio de Jesucristo, no pisoteemos su sangre, como dice el autor de Hebreos. No volvamos a Egipto, no volvamos atrás. Vivamos nuestra fe en la victoria que Cristo Jesús ya conquistó en esa cruz. Y aunque vengan luchas, vengan embates, venga la tibieza espiritual en la iglesia, amados, despierta la realidad. Despierta la realidad como nunca antes. Entretenimiento, diversión, como nunca antes, placeres. Y ahí está Satanás con su sistema, dando al hombre, dando a la carne, alimentando al ocio, alimentando lo que significa una carne insatisfecha fuera del corazón y de la presencia del Señor. Y es triste cuando la iglesia entra en ese movimiento, amados, porque deja que Cristo sea el único que puede satisfacer su sed.
Despierta, iglesia, despierta. Despierta, porque solo un poco más de tiempo y el vencedor vendrá, amado. Y vengo a decirte que viene para reinar con una iglesia vencedora y victoriosa. No con una iglesia tibia, no con una iglesia dormida. Despierta, iglesia. Y por último, estando firmes. Y en segundo orden, es un avance ofensivo el que nos llama el Señor. Y esto te lo doy de gracia, porque lo recibí de gracia del Señor. Versículo número 13. Es tan glorioso lo que dice. Y a mis 45 años vengo a descubrir esta verdad, amados. Dice, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y escucha esta frase: y habiéndolo acabado todo. ¿Vos entendés eso? Es decir, el cielo ha puesto una expectativa sobre la iglesia, por el cual la iglesia tiene que acabar la obra que Cristo comenzó. Y habiéndolo acabado todo. Así como cuando el hijo le dirá al padre: Padre, y ahí veremos la primera vez que el padre descienda a la tierra. Así un día la iglesia podrá decirle, el cuerpo a la cabeza: oh amado Cristo, lo acabamos todo. Habiéndolo acabado todo, estén firmes. ¿Qué significa acabarlo todo? Por eso nuestra posición, hay un axioma en el fútbol que dice: no hay mejor defensa que un gran ataque. Ya alguno dice: lo tomo por la fe para el jueves, pastor. Tómalo en el espíritu, amado, porque para la iglesia, te lo pongo más llano, te lo bajo más, porque ya alguno me mira con cara de espagueti, ¿viste? Como diciendo, ya veo fideos, veo carne y te entreveo a vos. Lo que la palabra dice es que no nos llama a que nos colguemos del arco y a que banquemos los pelotazos de las tinieblas para decir: bueno, bancá, que Cristo viene, bancá, que ya no vamos, bancá. No. Dice: y habiéndolo acabado todo. Es decir, pelea la buena batalla hasta el final, persevera hasta el final. Es decir, salí a jugar el partido porque la victoria ya ha sido decretada y conquistada en el nombre de Cruz. El cielo solo está esperando que la iglesia prorrumpa en goles de victoria. ¿Qué significa esto? Un asilo de ancianos por el cual decimos 15 abuelos pasaron de muerte a vida. Puedes ver esto, amado, ¿no? Puedes ver cómo se nos reduce la tibieza espiritual para que el fuego del Señor nos encienda, nos consuma, y que en definitiva vivamos para su gloria y para decir: habiéndolo acabado todo, Señor. Y si acaso esta noche el Señor me llama a su presencia, tengo la paz en el corazón de decir: hasta el último respiro, lo di todo por tu reino, Señor. Claro que pude haber hecho mucho más, claro que sí, Señor, pero tengo la paz en el corazón que a pesar de mis errores, habiendo acabado todo, Señor, lo que asignaste a mi vida, hoy puedo tranquilamente estar delante de tu presencia, Señor, y aguardar ese bendito día. Gloria a Dios. Ponete en pie, amado, ponete en pie. Y entonces el apóstol Pablo, solo te lo cito nada más, pero últimos versos, dice: hey, amados,